Me desperté con el canto de los pájaros fuera de mi ventana, un recordatorio agridulce del hermoso mundo que se extendía más allá de las paredes de esta casa asfixiante. El reloj digital en mi mesita de noche marcaba las 5:30 de la mañana, y suspiré, sabiendo que otro día de andar de puntillas estaba a punto de comenzar. Me llamo Linda, y así ha sido mi vida desde que me casé con Esteban hace 3 años. Mientras me desperezaba y me levantaba de la cama, no pude evitar mirar el espacio vacío a mi lado. Probablemente Esteban ya estuviera desmayado en el sofá otra vez, después de otra noche de copas con sus amigos. Negué con la cabeza, apartando la decepción que amenazaba con abrumarme. No había tiempo para la autocompasión, tenía un hogar que administrar. Caminé de puntillas por el pasillo, cuidando de no despertar a Margarita, mi suegra, quien se había instalado de forma permanente en la habitación de invitados desde que su esposo falleció el año pasado. Las tablas del piso crujían bajo mis pies y contuve la respiración, rezando para que ella no oyera. Lo último que necesitaba era otro enfrentamiento antes de haber tomado mi café matutino. La cocina era mi santuario, el único lugar en esta casa donde sentía tener cierto control. Me movía silenciosamente, preparando la cafetera y sacando los ingredientes para el desayuno. El aroma del café recién hecho llenaba el ambiente, y por un momento cerré los ojos, saboreando tanto su fragancia como la paz. Mientras untaba mermelada de fresa en mi tostada, escuché el inconfundible sonido de las zapatillas de Margarita arrastrándose por el pasillo. Mis hombros se tensaron involuntariamente y respiré hondo, preparándome para lo que estaba por venir. «Linda», exclamó Margarita con voz estridente, rompiendo la calma de la mañana. «¿Dónde está mi café? ¿Y mi tostada? No me digas que eres tan egoísta que solo preparaste el desayuno para ti». Me giré para enfrentarla, forzando una sonrisa educada. «Buenos días, Margarita. Acabo de terminar de preparar el café. ¿Te gustaría que te sirviera una taza?» Los ojos de Margarita se entrecerraron, y sus labios se fruncieron en señal de desaprobación. No debería tener que pedirlo. Sabes que tomo mi café a las 6:15 en punto cada mañana. Ya son las 6:17. ¿Acaso intentas arruinarme el día entero? Me mordí la lengua, resistiéndome a decirle que era perfectamente capaz de prepararse su propio café. En su lugar, tomé una taza y comencé a servir. Lo siento, Margarita. No volverá a pasar. Mientras le entregaba la taza humeante, ella la arrebató de mis manos, casi derramando el líquido caliente. ¿Y mi tostada? ¿Tengo que hacer todo yo sola en esta casa? Algo dentro de mí se quebró. Tal vez era la falta de sueño o la constante avalancha de críticas, pero ya no pude soportarlo más. ¿Sabes qué, Margarita? Sí, puedes hacer tu propia tostada. No soy tu criada. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras y, por un instante, todo se volvió silencio. Luego, el rostro de Margarita se contorsionó de ira. Antes de que pudiera reaccionar, lanzó la taza de café hacia mí. Me agaché, y la taza se estrelló contra la pared detrás de mí, dejando una mancha oscura en la pintura amarilla pálida. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, bufó Margarita, su voz goteando veneno. Que eres una mocosa desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, al acogerte cuando tu propia familia no podía verte ni a la de color. Sentí el filo de sus palabras, sabiendo que estaban diseñadas para herirme en lo más vulnerable. El rechazo de mi familia seguía siendo una herida abierta, una que Margarita no dudaba en reabrir. «Oh, basta, mamá», dijo una voz desde el umbral. Por un momento, la esperanza brilló en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, Esteban se pusiera de mi lado esta vez. Pero al girarme para mirarlo, vi la sonrisa cómplice en su rostro. Disfrutaba de todo aquello, deleitándose en el drama y el dolor que me ocasionaba. «Linda, no deberías provocarla así. ¿Sabes cómo se pone mamá cuando no tiene su rutina matutina?» Lo miré incrédula. ¿Provocarla? De Esteban, me lanzó una taza. Él se encogió de hombros, pasando de largo para servirse una taza de café. «Oh, pues, si hubieras hecho lo que te pidió desde un principio, nada de esto habría pasado». Sentí que algo se rompía en mi interior en ese momento. Este hombre,
que una vez me prometió amor y protección, ahora era mi mayor verdugo. Miré de Esteban a Margarita, viendo el triunfo en sus ojos, y supe que ya no podía seguir viviendo así. Sin decir palabra, agarré una escoba y empecé a limpiar los pedazos rotos de la taza. Mientras trabajaba, podía oír a Margarita y Esteban charlando y riendo, como si nada hubiera ocurrido. Para ellos, era simplemente otra mañana, otra oportunidad para recordarme mi lugar en su mundo. Pero mientras recogía el último fragmento de porcelana, hice una promesa silenciosa para mí misma. Esta sería la última vez que me trataran así. Aún no sabía cómo, pero encontraría la forma de salir de esta pesadilla. Terminé de limpiar y me puse de pie, con la espalda erguida y la cabeza alta. Margarita y Esteban apenas me dirigieron una mirada mientras salía de la cocina. Me dirigí al baño, cerrando la puerta atrás de mí. Al mirarme en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban opacos, su rostro demacrado y pálido. Pero había algo más, una chispa de determinación que hacía tiempo no veía. Me eché un poco de agua fría en la cara y respiré hondo. Hoy sería diferente. Hoy empezaría a retomar el control de mi vida. Aún no tenía un plan, pero sabía de una cosa, no podía seguir viviendo así. Al salir del baño, oí a Margarita quejarse a voz en cuello sobre la calidad del café, y las respuestas conciliadoras de Esteban. Pasé junto a la cocina sin decir palabra, dirigiéndome a la puerta principal. Necesitaba aire, un espacio para pensar. El sol matutino acariciaba mi rostro al salir. Nuestro barrio estaba tranquilo a esa hora, con solo algún corredor o paseante con su perro cruzándose de vez en cuando. Empecé a caminar, sin saber muy bien a dónde iba, pero con la certeza de que necesitaba alejarme de aquella casa, aunque fuera solo por un rato. Mientras caminaba, pensaba en cómo había terminado en esa situación. Conocí a Esteban hace 5 años, cuando recién salía de la universidad y luchaba por encontrar mi lugar en el mundo. Parecía tan encantador, tan seguro de sí mismo. Me prometió el mundo y yo, ingenua y desesperada por amor, le creí. El primer año de nuestro matrimonio fue bueno. Éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. Pero luego Margarita se mudó con nosotros, y todo cambió. Esteban se volvió distante, más interesado en complacer a su madre que en ser un esposo. Y Margarita, bueno, desde el primer día dejó claro que no creía que yo fuera lo suficientemente buena para su preciado hijo. Me encontré en el parque del barrio, sentada en un banco con vista a un pequeño estanque. Una familia de patos nadaba cerca, con la madre guiando a sus patitos en fila. Los observé, envidiando su existencia simple y pacífica. Allí me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía volver a esa casa, disculparme por mi comportamiento y seguir viviendo bajo el yugo de Margarita y Esteban. O podía defenderme, exigir el respeto que merecía y enfrentar las consecuencias de esa decisión. La idea de confrontarlos me aterrorizaba. Pero la idea de pasar el resto de mi vida siendo su saco de boxeo verbal me asustaba aún más. Con un profundo respiro, me levanté y emprendí el camino de regreso a casa. No sabía exactamente qué iba a hacer o decir, pero tenía claro que las cosas iban a cambiar, a partir de hoy. Al acercarme a nuestra casa, vi a Esteban y Margarita subiendo al coche, probablemente rumbo a su habitual brunch de los sábados en el Café El Sauce, su lugar favorito en nuestro pequeño pueblo de Villa Arroyo, conocido por sus mimosas carísimas y su ambiente de chismes. Era el escenario perfecto para que Margarita luciera sus atuendos de diseñador y para que Esteban hiciera contactos con la élite local. Con un suspiro, me dirigí de nuevo al interior de la casa, sintiéndome más ligera que en meses. Por primera vez en mucho tiempo, percibí un destello de esperanza. Pase lo que pase, sabía una cosa, ya no iba a ser la felpuda de nadie. Preparé una taza de café fresco y me senté en la mesa de la cocina, permitiéndome esbozar una pequeña sonrisa. La falta de respeto de esa mañana había despertado algo en mí, una fortaleza que había olvidado poseer. Y ahora, era el momento de poner esa fuerza a trabajar. Sentada en la mesa, sorbiendo mi café y disfrutando de la rara soledad, mi mente bullía de posibilidades. La casa se sentía diferente sin las constantes críticas de Margarita y la indiferencia de Esteban flotando en el ambiente. Era como si por fin pudiera respirar con libertad.
Miré el reloj de pared, 10:30 de la mañana. Esteban y Margarita no regresarían de su brunch en el café El Sauce por lo menos durante la siguiente hora. Con un suspiro, me levanté y me dirigí a la ventana del salón. Nuestra casa, una colonial de 2 pisos que Margarita solía quejarse de que era demasiado pequeña para una familia de nuestro nivel, se encontraba en una calle tranquila bordeada de arces. La señora Johnson, nuestra vecina de edad avanzada, cuidaba de sus preciadas rosas. Me hizo un gesto de saludo con una amable sonrisa. Le devolví el saludo, sintiendo una punzada de culpa. La señora Johnson siempre había sido tan amable conmigo, invitándome a tomar té, pero Margarita me había prohibido perder el tiempo con esa anciana gruñona. Al alejar la vista de la ventana, mis ojos se posaron en una foto enmarcada sobre la repisa. Era de mi boda, Esteban y yo sonriendo ampliamente, con Margarita de pie justo detrás, con la mano posesivamente sobre el hombro de Esteban. Recogí el marco, estudiando aquellos rostros. ¿Había sido alguna vez realmente feliz, o simplemente me había convencido a mí misma de que lo era? Coloqué la foto boca abajo sobre la repisa y me dirigí a la estantería. Escondido detrás de una fila de libros de autoayuda de Margarita, estaba mi pequeño diario encuadernado en cuero, mi salvavidas secreto. Lo saqué y me acomodé en el sofá, hojeando aquellas páginas llenas de mi letra apretada. Durante el último año, había documentado todo, cada insulto, cada manipulación, cada vez que Esteban prefería a su madre en lugar de a mí. Al principio, era solo una forma de desahogar mis frustraciones, pero con el tiempo me di cuenta de que podía ser algo más. Podría ser mi vía de escape. Con las manos temblorosas, tomé mi teléfono. Deslicé por mis contactos hasta encontrar el número que buscaba. Sara Martínez, una vieja amiga de la universidad que ahora trabajaba como abogada en la ciudad. No habíamos hablado en meses, desde que Margarita accidentalmente borró todos mis contactos, alegando que solo quería ayudarme a organizarlos. Respiré hondo y pulsé el botón de llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Justo cuando estaba a punto de perder el valor, la voz de Sara se escuchó por el altavoz. «Linda, ¿eres tú?» Sentí que las lágrimas se agolpaban al oír su voz. «Sara, hola. Sí, soy yo. Yo necesito tu ayuda». Hubo una pausa en el otro lado de la línea. Cuando Sara volvió a hablar, su voz se llenó de preocupación. «Linda, ¿qué sucede? ¿Estás bien?» Tomé un respiro tembloroso. «No, no estoy bien. Hace tiempo que no lo estoy. Pero ya estoy lista para hacer algo al respecto». Durante la siguiente media hora, le conté todo a Sara, el abuso emocional constante de Margarita, el descuido y la complicidad de Esteban, el aislamiento, el miedo. Mientras hablaba, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Durante tanto tiempo había guardado todo dentro de mí, temerosa de decir la verdad, incluso a mí misma. Sara escuchó en silencio, interrumpiendo solo ocasionalmente para pedir aclaraciones. Cuando terminé, reinó un largo silencio. «Linda», dijo Sara, con voz seria, «lo que me describes es abuso. Abuso emocional y psicológico. Tienes que salir de ahí». Asentí, aunque ella no podía verme. «Lo sé. Pero no es tan simple. No tengo dinero propio. Esteban controla todas nuestras finanzas. Y Margarita tiene contactos por toda la ciudad. Ella dejó muy claro que si alguna vez intentaba irme, se aseguraría de que no tuviera a dónde ir». «Ahí es donde entro yo», dijo Sara con determinación. «Linda, ¿todavía tienes ese diario del que hablaste? ¿Con toda la documentación?» «Y sí», respondí, abrazando el libro contra mi pecho. «Bien. Eso va a ser crucial. Esto es lo que vamos a hacer». Mientras Sara exponía su plan, sentí una mezcla de terror y euforia. No iba a ser fácil, y ciertamente no sería bonito, pero por primera vez en años, vislumbré una chispa de esperanza. Hablamos un poco más, afinando los detalles. Cuando colgamos, tenía un plan de acción claro. Tomaría tiempo ponerlo en marcha, pero estaba decidida. Nada más de acobardarme, nada más de disculparme por existir. Era hora de retomar mi vida.
Recolocó el diario en su escondite justo cuando oí el sonido de un coche aparcando en el camino de entrada. Rápidamente me dirigí a la cocina, agarré una esponja y fingí limpiar la encimera, que ya estaba impecable. La puerta principal se abrió, y la voz de Margarita llenó la casa. ¿Y, viste lo que llevaba Charón? Ese vestido debe tener al menos 2 temporadas de antigüedad. Es como si ya ni se esforzara. El gruñido indiferente de Esteban fue la única respuesta al entrar en la cocina. Los ojos de Margarita se clavaron en mí, tan críticos como siempre. Vaya, veo que lograste no incendiar la casa mientras estábamos fuera, dijo con voz cargada de sarcasmo. Supongo que eso es un logro para ti. Mantuve la mirada en la encimera, frotando una mancha imaginaria. Espero que hayan disfrutado de su brunch, dije, con voz neutral. Esteban pasó de largo hacia el refrigerador, sin reconocer mi presencia. Al alcanzar una cerveza, Margarita chasqueó la lengua en señal de desaprobación. De Esteban, querido, apenas es mediodía. ¿No crees que es un poco temprano? Él se encogió de hombros, destapando la botella. Siempre es las 5 en algún lugar, ¿no? Se rió de su propio chiste, dándose un largo trago. Sentí la mirada de Margarita sobre mí, esperando una reacción. En el pasado, quizá habría dicho algo, intentado razonar con Esteban. Pero no hoy. Hoy guardé silencio, con la mirada baja. Y Linda, dijo Margarita, con voz empalagosa, sé buena y ve a buscar mis gafas de lectura en la sala. Parece que se me han extraviado. Sabía con certeza que sus gafas estaban en su bolso, la había visto usarlas en el desayuno. Pero asentí, dejando la esponja. Por supuesto, Margarita. Mientras me dirigía a la sala, pude oírla susurrar a mis espaldas. Sin duda, Margarita se estaba quejando de mi actitud otra vez. Que se queje, pensé. Ya no importa. Fingí buscar las gafas, tomándome mi tiempo. Cuando regresé a la cocina, Margarita estaba sentada en la mesa, con Esteban a su lado. Ambos levantaron la vista al verme entrar, y su conversación se interrumpió abruptamente. «Oh, lo siento, Margarita», dije, con una voz que pretendía inocencia. «No pude encontrar tus gafas en la sala». «¿Estás segura de que allí las dejaste?» Los ojos de Margarita se entrecerraron. «¿Acaso insinúas que soy olvidadiza, Linda?» Recuerdo claramente haberlas dejado en la mesa de centro. Encogí los hombros, sin saber qué decir. Quizás cayeron detrás del sofá. ¿Quieres que busque de nuevo? No, replicó Margarita bruscamente. Lo haré yo misma, ya que pareces incapaz de realizar una tarea sencilla. Se levantó, lanzándome una mirada fulminante mientras salía furiosa de la cocina. Esteban suspiró y se tomó otro trago de su cerveza. ¿Siempre tienes que antagonizarla, Linda? ¿Sabes cómo se pone? Contuve la respuesta que se formaba en mis labios y, en cambio, simplemente dije, lo siento, Esteban. Intentaré hacerlo mejor. Asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Y eso es todo lo que pido. Sabes que mamá solo quiere lo mejor para nosotras. Volví al fregadero, luchando por mantener una expresión neutral. Ojalá él supiera lo que se avecinaba. Ojalá ambos lo supieran. Mientras me quedaba allí, escuchando los murmullos frustrados de Margarita desde la sala y los discretos eructos de Esteban, sentí una extraña calma apoderarse de mí. La tormenta se avecinaba, pero por ahora todo estaba en silencio. Y en ese momento de calma, estaba reuniendo fuerzas para la pelea de mi vida. Miré por la ventana de la cocina, observando a un grupo de pájaros que alzaba el vuelo desde el viejo roble del patio trasero. Pronto, pensé. Pronto, yo también seré libre. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de llamadas secretas, conversaciones en voz baja y una cuidadosa planificación. Sara había cumplido su palabra, trabajando incansablemente tras bambalinas para poner todo en marcha. Logré salir en algunas ocasiones con el pretexto de hacer la compra para encontrarme con ella y firmar la documentación necesaria. Cada vez que volvía a casa, con el corazón latiendo entre el miedo y la emoción, esperaba a medias que Margarita me esperara, lista para acusarme de alguna falta imaginaria. Pero, por una vez, la suerte parecía estar de mi lado.
Era una fresca mañana de otoño cuando todo llegó a su punto de quiebre. Me desperté temprano, como de costumbre, con el estómago revuelto por una nerviosa anticipación. Hoy era el día. Realicé mi rutina matutina de manera automática. Preparé café, hice el desayuno, todo mientras escuchaba el sonido de neumáticos en el camino de entrada. Margarita bajó las escaleras a su hora habitual, con el rostro fruncido de costumbre. Espero que te hayas acordado de comprar más de ese café tostado francés, saludó con cierto desprecio. Lo que hiciste ayer apenas se podía beber. Asentí, con la mirada baja. Sí, Margarita. Lo compré ayer. Ella resopló con desaprobación, pero no dijo nada más mientras se servía una taza. Esteban apareció unos minutos después, con el aspecto de alguien resacoso e irritable. Gruñó en mi dirección antes de desplomarse en una silla de la mesa. Esteban, querido, entonó Margarita, cambiando su tono de inmediato. ¿Te sientes bien? Te ves algo pálido. Él la desestimó. Estoy bien, mamá. Simplemente no dormí bien. Me contuve, resistiéndome a señalar que su no dormir bien probablemente se debía más a la cantidad de whisky que había tomado la noche anterior que a un insomnio real. En su lugar, coloqué en silencio un plato con tostadas y huevos frente a él. La mañana transcurrió a paso de tortuga. Margarita pasó la mayor parte del tiempo al teléfono, chismeando con sus amigas y planificando algún evento benéfico del que estaba a cargo. Esteban se encerró en su despacho en casa, emergiendo solo para servirse otra taza de café o para quejarse de algún correo de trabajo. Me mantuve ocupada con las tareas del hogar, todo mientras vigilaba el reloj. Exactamente a las 11:30 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Ya vienen. ETA 20 minutos. ¿Estás lista? Respiré hondo, con los dedos temblorosos mientras tecleaba un simple sí. Era el momento. No había vuelta atrás. A las 11:45, escuché el sonido de varios coches estacionándose afuera. Mi corazón saltó a mi garganta. Desde la sala, oí la voz estridente de Margarita. ¿Qué, Esteban? Hay coches afuera. ¿Esperamos visita? Salí al porche justo cuando 5 hombres, impecablemente vestidos con trajes negros, emergían de 3 sedanes negros y elegantes. Se movían con una eficiencia silenciosa que inmediatamente imponía respeto. Vi a nuestra vecina, la señora Johnson, asomarse detrás de sus cortinas, sin duda preguntándose qué causaba tanto alboroto. Esteban y Margarita salieron disparados de la casa detrás de mí, sus rostros mezclados entre la confusión y la alarma. ¿Qué significa esto?, exigió Margarita, elevando la voz hasta casi desgarrar el silencio. ¿Quiénes son estas personas? Uno de los hombres, alto, con cabello sal y pimienta y penetrantes ojos azules, dio un paso adelante. ¿O señor Esteban Ramírez?, preguntó con voz profunda y autoritaria. Esteban asintió, pálido. Sí, soy yo. ¿De qué se trata? El hombre sacó un sobre de su chaqueta. Señor Ramírez, soy el agente Carlson del FBI. Tenemos una orden de arresto por fraude, malversación y evasión fiscal. El mundo pareció detenerse mientras veía desvanecerse el color del rostro de Esteban. Margarita dejó escapar un jadeo ahogado, llevándose la mano a la garganta. «Que esto es absurdo», balbuceó. «Debe haber algún error». La expresión del agente Carlson permaneció impasible. Y le aseguro, señora Ramírez, que no hay error. Llevamos meses reuniendo pruebas para este caso. Se volvió hacia otros 2 agentes. Por favor, escolten al señor Ramírez hacia el coche. También necesitaremos registrar la propiedad. Mientras los agentes se acercaban a Esteban, Margarita se giró bruscamente hacia mí, con los ojos encendidos de furia. Tú, bufó. Fuiste tú, ¿no? Tú, bruja desagradecida. Me mantuve firme, enfrentando su mirada sin titubear. No, Margarita. Fue Esteban quien se hundió en esto por sí mismo. Yo solo me aseguré de que no pudiera esconderse de las consecuencias. Esteban levantó la cabeza al oír mis palabras, con los ojos desorbitados de incredulidad. Linda.
¿De qué hablas? Respiré hondo, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. ¿De verdad creías que era tan ingenua como imaginas? ¿Que no noté las llamadas nocturnas, las misteriosas transferencias bancarias, esos viajes de trabajo que nunca tenían nada que ver con negocios? El rostro de Esteban se contorsionó de ira. Se lanzó hacia mí, pero uno de los agentes se interpuso rápidamente, conteniéndolo. «Que eres una traidora de mierda», escupió. «Después de todo lo que he hecho por ti». No pude evitar reírme, una risa que pareció sobresaltar a todos. ¿Todo lo que he hecho por ti? ¿Te refieres a aislarme de mis amigos y familia? ¿A permitir que tu madre me humille y abuse de mí día tras día? ¿A tratarme como a una sirvienta en mi propia casa? Margarita emitió un gemido lastimero. ¿Cómo te atreves? Te acogimos cuando nadie más te quiso. Te dimos una vida de lujo. Una jaula dorada sigue siendo una jaula, Margarita, respondí, dejando salir años de ira y resentimiento. Y ya he terminado de ser tu prisionera. El agente Carson aclaró la garganta, llamando la atención de todos. Señora Ramírez, se dirigió a mí, también necesitaremos hacerle algunas preguntas. Pero por ahora, les sugiero que se aparten y nos dejen hacer nuestro trabajo. Asentí y me retiré a un lado mientras los agentes empezaban a llevarse a Esteban. Él forcejeaba contra su agarre, con el rostro lleno de odio mientras me miraba. «Te arrepentirás, Linda», gritó. «Me aseguraré de que no te quede nada cuando todo termine». Observé impasible cómo lo subían a uno de los coches. Margarita seguía en el porche, su cuerpo temblando entre sollozos. Parte de mí quiso sentir lástima por ella, pero rápidamente reprimí ese impulso. Había tomado sus propias decisiones, al igual que Esteban. Mientras dos agentes comenzaban a acordonar la casa con cinta amarilla, sentí una mano suave en mi brazo. Me giré y vi a Sara a mi lado, con una expresión de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Respiré hondo, meditando la pregunta. ¿Estaba bien? Mi mundo acababa de volcarse. El hombre al que había amado se estaba llevando esposado. La vida que conocí durante los últimos años se desmoronaba ante mis ojos. Y, sin embargo, sí, dije, sorprendida por la convicción en mi voz. Creo que sí. Sara me apretó el brazo con cariño. Hiciste lo correcto, Linda. No fue fácil, pero fue lo justo. Asentí, observando a los agentes seguir con su trabajo. La señora Johnson se había aventurado al jardín, con los ojos abiertos ante la escena. Otros vecinos comenzaron a reunirse, atraídos por el alboroto. Ya podía oír los murmullos y ver las miradas de asombro y los dedos señalando. Pero, por una vez, no me importaba lo que pensaran. Que hablen, que especulen. Yo conocía la verdad, y eso era lo único que importaba. El agente Carlson se acercó a nosotras, con semblante serio. Señora Ramírez, necesitaremos que venga a la comisaría a dar una declaración formal. ¿Hay alguien que pueda acompañarla? Miré a Sara, quien asintió sin dudar. Soy su abogada, dijo al agente. Estaré a su lado en cada paso. Mientras caminábamos hacia el coche de Sara, escuché la voz de Margarita detrás de mí. Linda. No puedes irte así. ¿Y yo qué? ¿Qué se supone que haga? Me detuve, volviendo la vista para mirarla una última vez. La mujer que había convertido mi vida en una pesadilla durante años ahora se veía pequeña y frágil, con su fachada cuidadosamente construida desmoronándose ante la realidad. Por un instante, sentí una chispa de lástima. Eres una mujer fuerte e independiente, Margarita, dije, usando las mismas palabras que ella solía emplear para criticarme. Seguro que encontrarás la manera. Con eso, me subí al coche de Sara. Mientras nos alejábamos, observé la casa, mi prisión durante tanto tiempo, encogerse en el espejo retrovisor. El futuro era incierto, y sabía que habría desafíos por delante. Pero, por primera vez en años, me sentí libre. Y eso lo valía todo. La comisaría bullía de actividad cuando Sara y yo llegamos. Los oficiales se movían de un lado a otro,
Los teléfonos sonaban sin cesar y el ambiente estaba cargado de una energía nerviosa que parecía reflejar mi estado interno. Al llevarnos a una pequeña sala sin distintivos para interrogarme, no pude evitar sentir un leve nudo de ansiedad. Todo era tan surrealista. Tan solo esa mañana había estado preparando café en mi cocina y ahora daba declaración sobre las actividades delictivas de mi esposo. El agente Carlson se unió a nosotras minutos después, con un grueso portafolios en las manos. Se sentó frente a nosotras, su rostro serio pero no desprovisto de amabilidad. Señora Ramírez, ¿comenzó, o prefiere la señorita Cooper? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tanto que nadie me llamaba por mi apellido de soltera que sonaba casi extraño. Señorita Cooper está bien, dije tras un momento. Se sentía correcto, como recuperar una parte de mí que había perdido. Las siguientes horas fueron agotadoras. Relaté todo lo que sabía sobre los negocios de Esteban, cada llamada sospechosa que había escuchado, cada estado de cuenta extraño que había visto. Sara permaneció a mi lado, aconsejándome cuándo explayarme y cuándo ser breve. Cuando terminamos, me sentí agotada, tanto física como emocionalmente. Y gracias, señorita Cooper, dijo el agente Carlson mientras cerraba su cuaderno. Su colaboración ha sido invaluable. Nos pondremos en contacto si necesitamos más información. Al salir de la comisaría, el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso, pero apenas lo noté. Mi mente giraba, tratando de asimilar todo lo sucedido. Linda, interrumpió Sara. ¿estás bien? ¿Tienes algún lugar donde quedarte esta noche? Parpadeé, dándome cuenta de que ni siquiera lo había considerado. No podía volver a la casa, ahora era una escena del crimen, aun si no lo fuera, no soportaría enfrentarme sola a Margarita. No lo sé, admití, sintiéndome de pronto perdida. Sara me apretó el brazo suavemente. Te quedarás conmigo, dijo, sin dejar lugar a discusión. Mañana resolveremos lo demás. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados de Sara, mirando el techo desconocido, el peso de los eventos del día me golpeó de lleno. Lágrimas que había contenido durante horas, quizá incluso años, comenzaron a caer. Lloré por la joven ingenua que fui cuando conocí a Esteban. Lloré por los sueños y esperanzas que se marchitaron bajo las constantes críticas de Margarita. Lloré por los años perdidos intentando hacer funcionar un matrimonio con un hombre que me veía como una mera conveniencia. Pero entre la tristeza había una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, sentí que podía respirar con libertad. El miedo constante, andar de puntillas, la desesperada necesidad de complacer, todo había desaparecido. En su lugar quedaba un vacío, aterrador en su desconocimiento, pero también lleno de posibilidades. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de reuniones legales, entrevistas policiales y largas conversaciones con Sara sobre qué hacer a continuación. La historia había estallado en las noticias locales y mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de personas con las que no hablaba desde hacía años, viejos amigos, familiares distantes, incluso mis padres, con quienes no había hablado desde el día de mi boda. Era abrumador, por decirlo menos. Pero con cada día que pasaba, me sentía un poco más fuerte, un poco más como la linda que solía ser antes de que Esteban y Margarita me aplastaran. Una semana después del arresto de Esteban, reuní el valor para volver a la casa. Sara insistió en acompañarme, lo cual agradecí. Al llegar, noté que la cinta policial había desaparecido, pero la casa aún desprendía un aire de abandono. Respirando profundamente, abrí la puerta principal y entré. La casa estaba inquietantemente silenciosa, desprovista de las constantes quejas de Margarita o del sonido de los partidos de fútbol de Esteban a todo volumen en la televisión. Se sentía más pequeña, menos intimidante de lo que recordaba. Mientras recorría las habitaciones, recogiendo los objetos personales que quería conservar, los recuerdos me inundaron. Allí, en la cocina, era donde Margarita me había lanzado aquella taza de café. En la sala, el lugar donde Esteban me regañó durante horas porque la cena no le gustó. Cada estancia guardaba su propia historia dolorosa, pero ahora esos recuerdos parecían haber perdido parte de su poder sobre mí. Estaba en el dormitorio, empacando algo de ropa, cuando oí la puerta principal abrirse.
Mi corazón se aceleró, pero Sara rápidamente me llamó. Soy yo, Linda. ¿Todo bien? Me relajé, dándome cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Sí, respondí. Casi termino aquí. Al cerrar la cremallera de mi maleta, mis ojos se posaron en una foto enmarcada sobre la cómoda. Era de nuestro día de boda, Esteban y yo, sonriendo radiantes ante la cámara, con Margarita justo detrás, con su mano en el hombro de Esteban. Recogí el marco y estudié los rostros. ¿Alguna vez había sido realmente feliz, o me había convencido a mí misma de que lo era? Con un movimiento repentino y decidido, saqué la foto del marco y la rompí por la mitad, separándome de Esteban y Margarita. Se sentía simbólico, una representación física de la ruptura con mi antigua vida. Abajo, en la cocina, encontré a Sara revisando unos papeles que había hallado en la encimera. Linda, dijo con voz seria, deberías ver esto. Los papeles resultaron ser extractos bancarios, cuentas que yo desconocía, ocultas en bancos offshore. Las sumas me hacían girar la cabeza. Mientras yo andaba recortando y ahorrando, aterrorizada de gastar de más en comestibles o artículos del hogar, Esteban acumulaba una fortuna. Esto cambia las cosas, dijo Sara, activando su modo abogada. Con estas pruebas, podemos presionar por un acuerdo mucho mejor en el divorcio. Divorcio. La palabra flotó en el aire entre nosotras. Era el siguiente paso obvio, pero al oírla en voz alta se volvió más real. Está bien, dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. ¿Qué hacemos ahora? Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, reuniones con asesores financieros y largas sesiones estratégicas con Sara. Esteban, enfrentado a pruebas abrumadoras, aceptó un acuerdo judicial. Se estaban discutiendo los términos del divorcio, con los activos ocultos de Esteban finalmente en la mesa. En medio de todo, me fui sintiendo más fuerte y confiada. La mujer que aceptaba de forma sumisa el abuso de Margarita y la indiferencia de Esteban había desaparecido. En su lugar había alguien nuevo, o tal vez alguien antiguo, redescubierto. No todo fue fácil, claro. Hubo días en que la magnitud de lo sucedido amenazaba con sobrepasarme. Noches en que me despertaba sudando frío, convencida de escuchar la voz estridente de Margarita o los pesados pasos de Esteban. Pero esos momentos se hicieron cada vez más escasos con el paso del tiempo. Un mes después del arresto de Esteban, me encontré frente a un espejo en mi nuevo departamento, un pequeño y luminoso lugar que había elegido para mí. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos eran más claros, su postura más erguida. Se veía feliz. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara, papeles finales de divorcio listos. ¿Vienes a firmarlos? Respiré hondo, sintiendo una mezcla de emociones, miedo, sí, pero también emoción. Esto era lo definitivo, el último paso para cerrar ese capítulo de mi vida. Mientras cogía mis llaves y me dirigía a la puerta, noté algo en mi estantería, mi viejo diario, aquel en el que había documentado todo el abuso y la manipulación. Lo tomé y hojeé las páginas llenas de dolor y desesperación. Por un momento, consideré quedármelo, como recordatorio de lo que había pasado, de lo que había superado. Pero luego negué con la cabeza y lo tiré a la papelera que estaba junto a la puerta. No necesitaba recordatorios de mi pasado doloroso. Tenía un futuro por delante. Salí al radiante día de verano sintiéndome más ligera que en años. El peso de las consecuencias, que al principio parecía insoportable, se había transformado en otra cosa, el peso de la libertad, de la posibilidad de una vida recuperada. Y estaba lista para cargar con ese peso, paso a paso. El día en que firmé los papeles finales de divorcio fue surrealista. Sentada en la oficina de Sara, pluma en mano, sentía una mezcla extraña de emociones, alivio, miedo, pero también una anticipación, como si estuviera al borde de algo nuevo y emocionante. ¿Estás lista?, preguntó Sara con voz suave. Respiré hondo y asentí. Sí, creo que sí. Al firmar mi nombre, mi antiguo nombre, Linda Cooper, en cada línea, sentí cómo se deshilachaban los últimos lazos de mi vida con Esteban. Había terminado. Era libre. Pero la libertad, pronto comprendí, traía consigo sus propios desafíos.
Las semanas posteriores a la finalización del divorcio fueron un torbellino. La noticia del arresto de Esteban y su posterior condena encabezó los periódicos, no solo en Villa Arroyo, sino en los condados aledaños. De repente, me convertí en el centro de una intensa polémica y chismes. Pasear por la calle principal se volvió un ejercicio en el arte de evitar miradas. Sentía las miradas fijas, oía los murmullos. Algunos eran comprensivos, otros acusatorios. La señora Johnson, de al lado, me detuvo un día frente al supermercado, tomando mis manos con ternura. «Pobrecita», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Pensar en lo que has pasado. Eres tan valiente». Balbuceé un agradecimiento, incómoda por su lástima pero reconociendo su bondad. No todos eran tan comprensivos. Más tarde esa misma semana, me topé con Beatriz, amiga de Margarita, en el café local. Tan pronto como me vio, entrecerró los ojos y se dirigió directamente a mi mesa. «Oh vaya, si no es la pequeña cazafortunas», bufó, lo suficientemente alto como para que lo oyeran los demás clientes. ¿Ya eres feliz? Has arruinado la vida de un buen hombre y destrozado el corazón de la pobre Margarita. Sentí cómo se me calentaban las mejillas de rabia y vergüenza. Una parte de mí quería encogerse, disculparse, retroceder a viejos patrones. Pero me armé de valor, miré a Beatriz fijamente y hablé con claridad. «Creo que descubrirás, Beatriz, que fue Esteban quien se arruinó la vida solo. Y en cuanto al corazón de Margarita, seguro que ella se las arregla. Siempre lo hace». La boca de Beatriz se abrió en señal de sorpresa. Antes de que pudiera replicar, me levanté, recogí mis cosas y salí, con la cabeza bien alta. Al cerrarse la puerta tras de mí, escuché unos leves aplausos de los demás clientes. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Estos encuentros, tanto positivos como negativos, se volvieron parte regular de mi nueva vida. Cada uno me puso a prueba, me empujó a mantenerme firme en mis decisiones y en la fortaleza recién descubierta. No era fácil, pero con cada día que pasaba, me sentía más segura y confiada. Mientras se desarrollaba el proceso legal contra los crímenes de Esteban, las consecuencias de su acuerdo judicial se hicieron evidentes. Su pacto le valió una condena de 15 años, con posibilidad de libertad condicional después de 10. La empresa para la que trabajaba se encontraba en ruinas, su reputación destrozada. Los exempleados, muchos de los cuales habían perdido sus puestos a raíz de todo, luchaban por recomenzar sus vidas. Sentí cierta responsabilidad por ellos, aunque lógicamente sabía que nada de esto era culpa mía. Tras largas conversaciones con Sara, decidí usar parte de mi acuerdo de divorcio para establecer un fondo en beneficio de quienes habían sido afectados por el fraude de Esteban. No era mucho, pero era algo, una forma de tratar de remediar algunos de los daños causados. El día que anunciamos el fondo, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, me sorprendió escuchar la voz áspera de Esteban al otro lado. «Linda», dijo. «Me enteré del fondo». Guardé silencio, sin saber qué responder ni cómo sentirme. «Solo quería decirte. Gracias. Y lo siento. Por todo». La línea se cortó antes de que pudiera replicar. Me quedé allí, con el teléfono en la mano y las lágrimas recorriéndome el rostro. No era perdón, no estaba segura de poder perdonarlo por completo, pero era algo. Un reconocimiento, tal vez, del dolor que había causado. Cuando la vorágine legal empezó a asentarse, me enfrenté a un nuevo reto, descubrir quién era fuera de mis roles de esposa de Esteban y nuera de Margarita. Durante tanto tiempo, mi identidad había estado ligada a esas relaciones. Ahora, tenía la libertad de redescubrirme, aunque esa libertad era a la vez emocionante y aterradora. Empecé poco a poco. Me matriculé en un curso en el colegio comunitario, uno solo para empezar. Era una clase introductoria de psicología, algo que siempre me había interesado pero que jamás había perseguido. El primer día que entré al aula, mi corazón latía tan fuerte que parecía a punto de salirse. Pero, al sentarme, abrir mi cuaderno y comenzar a escuchar, sentí como se encendía en mí una chispa de entusiasmo. Esa chispa fue creciendo semana tras semana. Empecé a esperar con ansias las clases,
Me quedaba despierta hasta tarde para adelantar la lectura del libro y participaba en animadas discusiones con mis compañeros. Era como si una parte de mi mente, que había permanecido dormida durante años, se despertara de repente. Animada por ese éxito, me abría nuevas experiencias. Me uní a un club de lectura local, empecé a colaborar como voluntaria en el refugio de animales e incluso me inscribí en clases de yoga. Cada actividad nueva, cada conexión que establecía, ayudaba a construir una imagen más clara de quién era realmente Linda Cooper. No todo fue un camino de rosas, por supuesto. Todavía había días en que el peso de todo lo sucedido amenazaba con abrumarme. Noches en que me despertaba empapada en sudor frío, con el corazón acelerado por pesadillas de la ira de Esteban o las palabras cortantes de Margarita. En esos momentos, llamaba a Sara o, a veces, a mi hermana Kate, con quien había retomado contacto después de años de distanciamiento. Poco a poco fui construyendo una red de apoyo, un círculo de personas que se preocupaban por mí, que me apoyaban y que me veían por quien realmente era. Era un contraste radical con el aislamiento que había vivido en mi matrimonio, y me hizo darme cuenta de lo sola que había estado todos esos años. Un día, aproximadamente 6 meses después de que se finalizara el divorcio, recibí una carta de Margarita. Mis manos temblaban al abrirla, sin saber qué esperar. El contenido me sorprendió. Y Linda, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero espero que leas esta carta completa. Estos últimos meses me han obligado a una profunda reflexión. He tenido que enfrentar verdades difíciles sobre mí misma, sobre Esteban y sobre cómo te tratamos. No voy a pedirte perdón, sé que no lo merezco, pero quiero que sepas que lamento sinceramente el dolor que te causé. Espero que estés encontrando la felicidad y la paz en tu nueva vida. Te lo mereces. Margarita. Leí la carta varias veces, mis emociones fluctúan entre la ira, la tristeza y una extraña sensación de alivio. No borraba los años de abuso, pero era un reconocimiento. Un cierre de capítulo. Esa noche, me senté en el balcón de mi apartamento, observando el sol ponerse sobre Villa Arroyo. El pueblo se veía diferente ahora, ya no era una prisión, sino un lugar lleno de posibilidades. Pensé en lo lejos que había llegado, en la mujer en la que me estaba convirtiendo. El futuro aún era incierto. No sabía hacia dónde me llevarían mis nuevos intereses ni qué desafíos enfrentaría. Pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. El desmoronamiento de mi antigua vida había sido doloroso, sí, pero también necesario. Había despejado el camino para algo nuevo, algo auténticamente mío. Con el paso de las estaciones y un año después de mi divorcio, me encontré de pie en el umbral de un nuevo capítulo en mi vida. Las heridas del pasado se iban curando lentamente, dejando cicatrices que ahora eran recordatorios de mi fortaleza en lugar de mi dolor. Mi curso de psicología había despertado una pasión que nunca imaginé tener. Con el aliento de mi profesor y el apoyo de Sara, decidí inscribirme a tiempo completo en el Colegio Comunitario de Villa Arroyo. A mis 35 años, era mayor que la mayoría de mis compañeros, pero eso no me detuvo. Al contrario, mis experiencias de vida me otorgaban una perspectiva única que enriquecía las discusiones en clase y profundizaba mi comprensión del material. Una fresca mañana de otoño, mientras corría por el campus para llegar a mi clase de Psicología del Desarrollo, me topé literalmente con el Dr. James Parker, jefe del Departamento de Psicología. Mis libros volaron por los aires y, entre disculpas, ambos nos agachamos para recogerlos. No pasa nada, señorita Cooper, dijo él con una sonrisa amable, devolviéndome mi bien gastado ejemplar de teorías de la personalidad. Que en realidad, me alegra haberte encontrado. ¿Tienes un momento? Intrigada, asentí y nos dirigimos a un banco cercano. El Dr. Parker me explicó que el departamento buscaba un asistente de investigación para un próximo proyecto sobre la resiliencia ante el abuso doméstico. Dada mi trayectoria académica y mi experiencia personal, pensó que podría interesarme. Sentí una mezcla de emoción y aprensión. La oportunidad era increíble, pero significaba adentrarme en temas muy dolorosos. El Dr. Parker debió percibir mi vacilación. Tómate un tiempo para pensarlo, dijo con suavidad. Este tipo de investigación puede ser emocionalmente desafiante, pero también sumamente gratificante. Y,
Linda, añadió con mirada seria, tus vivencias te otorgan una perspectiva que podría ser invaluable para este proyecto. Le prometí que lo consideraría y me dirigí a clase, con la mente llena de posibilidades. Esa misma noche llamé a Sara para discutir la oportunidad. Suena perfecto para ti, dijo después de escuchar mi relato. Pero, ¿estás segura de que quieres revivir todo eso? Respiré profundamente y respondí despacio, creo que sí. No será fácil, pero si puedo usar mis experiencias para ayudar a otros, para contribuir a la comprensión e incluso a la prevención, eso le dará sentido a todo lo que pasé, ¿no crees? La voz de Sara se llenó de orgullo. Creo que ya has tomado tu decisión, Linda. Y, créeme, vas a ser increíble. Al día siguiente, acepté la oferta del Dr. Parker. Me sumergí en la investigación, y Sara tenía razón, no fue fácil. Hubo días en que leer estudios de caso o realizar entrevistas hacía que los recuerdos de mi vida con Esteban y Margarita volvieran vívidos. Pero también hubo momentos de profunda conexión con las mujeres a las que estudiábamos, instantes en que veía el impacto que nuestro trabajo podía tener. Conforme el invierno dio paso a la primavera, me encontré más ocupada que nunca, pero también más feliz. Mis días se llenaron de clases, investigación y mi continuo trabajo voluntario en el refugio de animales. Estaba construyendo una vida verdaderamente mía, forjada por mis decisiones y pasiones. Fue durante este tiempo que recibí otra carta inesperada, esta vez de Esteban. A diferencia de la carta de Margarita, que aunque sorprendente no fue del todo desagradable, ver la letra de Esteban en el sobre me revolvió el estómago. Durante días, dejé la carta sin abrir sobre la encimera de la cocina, sin saber si realmente quería conocer su contenido. Finalmente, con Sara a mi lado para darme apoyo, decidí leerla. Querida Linda, he empezado esta carta un centenar de veces sin saber qué decir. Lo siento, me parece insuficiente, pero es la verdad. Lo siento. Perdóname por cómo te traté, por los años que te robé, por cada palabra hiriente y cada acción irreflexiva. Mi tiempo aquí me ha obligado a enfrentar al hombre en el que me convertí, y no me gusta lo que veo. No espero tu perdón, pero espero que puedas hallar algo de paz. Te merecías mucho más de lo que te di. Esteban. Las lágrimas se deslizaron por mi rostro al terminar de leer. No eran lágrimas de tristeza o ira, sino de liberación. Se sintió como si el último nudo de tensión que llevaba se hubiera deshecho. ¿Estás bien?, preguntó Sara, poniendo una mano en mi hombro. Asentí, limpiándome los ojos. Y creo que sí. Creo que ya puedo dejarlo ir. Esa noche escribí una respuesta a Esteban. No lo absolví de sus acciones, pero le conté de mi nueva vida, de la investigación que estaba realizando. Le dije que, aunque no podía olvidar el pasado, ya no permitiría que definiera mi futuro. Era la última vez que le escribiría, pero se sintió como un paso importante en mi sanación. Cuando la primavera dio paso al verano, mi vida tomó otro giro inesperado. El Dr. Parker me propuso presentar nuestra investigación en una conferencia en la ciudad de Nueva York. La idea me llenó de emoción y terror a la vez. Hablar en público nunca fue lo mío, y pensar en pararme frente a una sala llena de profesionales me hacía sudar las palmas. Pero pensé en lo lejos que había llegado, en todos los desafíos que ya había superado. Esto era solo otra montaña que escalar. Así que, con mariposas en el estómago, acepté. Las semanas previas a la conferencia fueron un torbellino de preparativos. Practiqué mi presentación una y otra vez, perfeccionando mi exposición y anticipando posibles preguntas. Sara me ayudó a escoger un atuendo nuevo, algo profesional pero que transmitiera confianza. Tienes que lucir como la estrella emergente de la academia que eres, me dijo guiñando un ojo. Cuando llegó el día, estuve detrás del escenario, con el corazón palpitando a mil. Mientras esperaba mi presentación, cerré los ojos y respiré profundo. Pensé en la mujer asustada e insegura que fui hace apenas 2 años y me maravillé de lo lejos que había llegado. Y ahora, presentando su investigación sobre la resiliencia en sobrevivientes del abuso doméstico, de la bienvenida a Linda Cooper y al Dr. James Parker, anunció el presentador. Al subir al escenario, las luces brillantes me cegaron momentáneamente, pero sentí una oleada de confianza. Este era mi momento, y estaba lista para ello.
la presentación superó todas mis expectativas. Al hablar sobre nuestros hallazgos, ilustrándolos con historias anónimas de nuestras entrevistadas, vi cómo la audiencia se inclinaba hacia mí, atenta y receptiva. Cuando llegó el turno de las preguntas, la respondí con una calma que incluso me sorprendió. Al terminar, rodeada de colegas ansiosos por conversar sobre nuestro trabajo, sentí un leve golpecito en el hombro. Me giré y vi a una mujer de mi edad, con los ojos llenos de lágrimas. «Señorita Cooper», dijo suavemente, «solo quería agradecerle. Su investigación, sus palabras, me dieron esperanza. Estoy en una situación similar a la que describió, y tenía miedo de irme. Pero al escucharla, creo que yo también puedo ser valiente». Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas mientras le estrechaba la mano. «Eres valiente», le dije con firmeza. «Más de lo que imaginas. Y no estás sola». Al despedirse, el doctor Parker me apretó el hombro. «Y eso», dijo, «es por lo que hacemos este trabajo». Esa noche, mientras me encontraba en el balcón de mi habitación de hotel, mirando las luces titilantes de Nueva York, una profunda sensación de paz me invadió. Mi vida había tomado un rumbo que jamás habría imaginado, lleno de dolor y lucha, sí, pero también de crecimiento y triunfo. Pensé en la mujer de la conferencia, en todas aquellas que aún libraban sus propias batallas. Pensé en mis antiguos compañeros en Villa Arroyo, en la investigación que aún nos esperaba. Pensé en Sara, en el Dr. Parker y en todas las personas que me habían apoyado en este camino. Cuando los primeros rayos del alba comenzaron a asomarse por el horizonte, sonreí para mí misma. Esto era más que un nuevo día. Era un nuevo amanecer, el comienzo de una vida llena de propósito y posibilidades. Y estaba lista para abrazar cada instante. El camino por delante sin duda tendría sus propios desafíos y obstáculos, pero ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Ya no era la mujer que vivía con miedo de los estados de ánimo de Esteban o de las palabras crueles de Margarita. Yo era Linda Cooper, sobreviviente, estudiante, investigadora, amiga. Y mi historia estaba lejos de terminar. Al amanecer, con la ciudad bañada en luz dorada, respiré profundamente el aire fresco de la mañana. Lo que viniera a continuación, estaba lista para ello. Este era mi nuevo amanecer, y planeaba aprovechar cada rayo de luz que trajera consigo.